es historiadora y es docente. Ella está en Futurock y en Gelatina. Es autora del libro Eva y las mujeres, una historia de una irreverencia. Además, se ha dedicado muchísimo a investigar sobre las muchachas bonaerenses, esas primeras justicialistas que fueron legisladoras. Y en esta oportunidad vamos a conversar acerca de cómo mira esa parte de nuestra historia, con qué preguntas, con qué interrogantes, y sobre todo si alguno de sus hallazgos, de su trabajo, nos permite pensar un poco más complejamente el presente. Así que, bienvenida, Julia. Muchas gracias, Manu, por la invitación. Bueno, un gusto enorme que estés acá. La verdad, el texto de Eva y las mujeres me pareció un librazo. Qué bueno. Imprescindible para pensar nuestra historia y sobre todo para pensar la relación entre las mujeres y el peronismo. Me quedo con una parte del subtítulo. Vos hablas de la irreverencia, hablas del peronismo como una usurpación y hablas de esa idea del peronismo como una revolución. ¿En qué cosas concretas de la historia del peronismo vos encontrás ese desacato? Está buenísima la pregunta. Diría lo siguiente. El peronismo siempre estuvo en discusión su definición, ¿no? Digo, del momento mismo que emerge y que la oposición, el antiperonismo, busca pensar eso que está pasando en relación a lo que pasaba en Europa, ¿no? Y lo lee en clave fascismo, en clave autoritarismo. Y el peronismo, a su vez, se dice de sí mismo que es una revolución. Desde ese entonces en adelante siempre hubo discusiones acerca de qué es esa experiencia política, ¿no? También bajo la idea de que no cierra leer al peronismo bajo los manuales políticos europeos, ¿no? No entra en el manual marxista, no entra en el manual liberal, no entra en ninguna etiqueta, en ningún manual de ciencia política realizado ni en Estados Unidos ni en Europa, ¿no? Sino que tiene una particularidad propia de la Argentina y me parece que es de una enorme vitalidad y una enorme potencia al peronismo que esa discusión no esté saldada, ¿no? Sino que siga habilitando nuevas discusiones y nuevas opiniones. Me parece que habla de una riqueza del peronismo, ¿no? En la historiografía, sobre todo más académica de los últimos años, hubo una tendencia a quitarle el carácter revolucionario al peronismo, diciendo que en verdad el peronismo se monta sobre cosas que ya venían pasando de la década de los 20, los 30. La industrialización en realidad ya habría empezado antes, la clase obrera ya tendría fuerza antes, ¿no? Como una idea de lavar un poco la contundencia que habría tenido esa experiencia política, ¿no? En el libro un poco lo que me interesó hacer y pensar es que viendo la experiencia política, digo, desde el enfoque de las mujeres, de lo que pasó con Eva y con las mujeres en esa enorme incorporación política, masiva incorporación política por primera vez en la historia argentina, no hay duda de que si lo hacemos desde esa óptica, el peronismo es una revolución y tiene que ser definido de esas características, ¿no? Que marcó un antes y un después en la historia argentina. En mi opinión particular, no es solamente por lo que ha sucedido con las mujeres, sino por el peronismo más general. Me gusta la idea de que tener una perspectiva de género no es solamente agregar un capítulo a una historia ya narrada, la historia del peronismo, y en el capítulo 10, las mujeres en tal periodo, porque es políticamente correcto hacerlo, sino que mirar con perspectiva de género o entrar esos años por el lado de lo que ha sucedido con las mujeres es también una forma de repensar el peronismo todo. No es solamente las mujeres, sino lo que significó esa experiencia política para la mayoría de la población, ¿no? Entonces, un poco la idea era acentuar esa hipótesis acerca del peronismo, ¿no? De que efectivamente marca un antes y un después en la historia argentina. Y en el caso de las mujeres me parece que es clarísimo, ¿no? Y sobre todo, obviamente, simbolizándolo mucho más en la figura de Eva, donde es una mujer de origen humilde, hija ilegítima, actriz, bueno, todo lo que ya sabemos de su biografía previa a la llegada a la política, que llega a lo más alto del poder. Por eso también la idea de una irreverencia, ¿no? La idea de que en la Argentina el poder había siempre pertenecido a familias, minorías, élites, y en Eva es como que se acumulan una serie de... me gusta la idea de la irreverencia porque ser irreverente es faltarle al respeto al poder, a una autoridad, ¿no? Y me parece que Eva conjuga una serie de características que son una suma de falta de respeto al poder establecido en la Argentina hasta ese entonces, ¿no? Por ese lado diría que va un poco... Súper interesante. Hay algo que me gustó mucho, que también atraviesa buena parte del texto, que tiene que ver con el lujo, la irreverencia y el lujo, ¿no? Esta idea de pronto Argentina vuelve a ser o empieza a ser un país que proyecta que todos puedan ser ricos, que todos puedan acceder al lujo, y el rol fundamental que tiene Eva en esa distribución de la democratización del lujo.
En el libro también haces un ejercicio de pensar a Eva más allá de su acción social, de su rol en la fundación y de pensarla como un sujeto político, como una mujer ambiciosa, como una mujer que disputa el poder. Y me interesaba preguntarte acerca de cómo crees que ella entendía el poder, de cómo crees que ella ejercía esa politicidad. Wow, es difícil responder en este sentido, ¿no? Porque tengo la sensación, y creo que efectivamente es así, que se ha trabajado muchísimo, por ejemplo, el pensamiento político de Perón, ¿no? O sea, sus libros centrales, sus discursos, ¿no? Se los ha analizado, se los ha pensado en relación con Clausewitz, en relación con qué autores, y se lo ha trabajado. No ha pasado lo mismo respecto de Eva. No hay trabajos, no hay autores que se hayan dedicado a la pregunta acerca de cuál fue su pensamiento político, ¿no? Entonces es un trabajo todavía pendiente. Esta pregunta que vos estás haciendo es una vacante todavía, ¿no? Cómo Eva pensaba el poder, cómo pensaba ella la política, efectivamente es una tarea todavía pendiente. Y de nuevo volvemos a la riqueza que tiene el peronismo, que todavía tiene cantidad de zonas abiertas por explorar y por trabajar. Eva tiene 3 libros. Tiene Historia del Peronismo, que son sus clases en la escuela superior. Perón daba el curso de Conducción Política y sale su libro Conducción Política. Eva tenía el curso Historia del Peronismo y sale su libro Historia del Peronismo. Tiene su libro La razón de mi vida y tiene Mi mensaje. Digo esto porque también, no siempre que se la piensa políticamente a Eva, se la piensa solo desde el hacer, acción social, Partido Comunista Femenino, muchísimo menos su vínculo con los sindicatos, pero también. Pero Eva también dijo mucho, ¿no? También pensó mucho y quiso incluso intervenir en la cultura letrada. Digo, no debe haber mayor intervención sobre la cultura letrada durante los años del peronismo que La razón de mi vida, ¿no? La razón de mi vida es un libro clave para Eva, para el peronismo, para pensar el decir del peronismo, ¿no? Porque siempre el peronismo se dice, ¿no? Mejor que decir es hacer. Entonces el decir siempre quedó como en un lugar subsumido frente al hacer. Y lo cierto es que el peronismo también dijo mucho. En el decir puso mucho también. Iba toda esta introducción para decir que, por ejemplo, si se lee Historia del Peronismo, que es un gran libro para tratar de pensar cómo piensa Eva la política, Eva dice muchas veces la palabra casta en ese libro, muchas veces. Y efectivamente para Eva, en La razón de mi vida, por ejemplo, otro tanto, no aparece la palabra casta en La razón de mi vida, pero sí el Estado como un actor político problemático en la historia argentina. No aparece el Estado como aquel que de por sí es el lugar natural del peronismo, sino el Estado, incluso llega a decir del peronismo, es la torre de gobierno a la cual no llega la voz del pueblo. Porque el Estado argentino carga con 100 años de sordera frente a los reclamos populares. Quiero decir, el poder, si entendemos el poder en Argentina, el poder político como aquel que habita en el Estado, para Eva aparece como aquel que ha sido siempre sujeto o actor de las clases dominantes que han postergado los sectores populares, ¿no? Y Eva tiene una relación compleja con eso, ¿no? En La razón de mi vida incluso llega a explicar por qué ella no quiere ser funcionario pese a que Perón se lo ofrece, y dice que ella no quiere ser funcionario para evitar dejar de ser pueblo. O sea, para Eva cuando alguien llega al Estado tiene este problema que puede dejar de ser pueblo, ¿no? Entonces, bueno, es interesantísimo porque a la vez que decimos esto, y como todo en Eva siempre tiene un grado de complejidad que hay que atreverse a leerlo, ¿no? Porque siempre se la cree como muy lineal, y en realidad tiene una enorme complejidad Eva. Decimos esto y a la vez Eva, sin estar en el Estado, sin ocupar ningún cargo público oficial, nunca, fue la mujer que más construyó poder en la historia argentina. Incluso, bueno, esto lo dice Marisa Navarro, ¿no? Que es una de las grandes biógrafas, quizá la mejor, dice, el poder que había construido Eva era casi similar al de Perón. Entonces, aún estando fuera del poder, construye poder, ¿no? Es como una cosa interesantísima, como si para Eva el poder estuviera también en la posibilidad de armar una fuerza política como el pueblo, ¿no? Las mujeres organizadas, los trabajadores organizados, eso también es poder. No es solamente ocupar un lugar en el Estado, ganar elecciones, sino que tener una fuerza popular forma parte del poder, ¿no? Yo creo que Eva es finalmente quien efectivamente cree que el poder puede tener también una base popular. Muy interesante. De hecho, toda su impronta en el Partido Peronista Femenino tiene que ver con eso, con diseminar
y poder llegar a todos los rincones del país con una propuesta, con un proyecto. Sobre eso, en el texto también haces referencia que muchas de las delegadas, de las subdelegadas y de las primeras legisladoras, en conversaciones con Eva, cuando Eva las convocaba para que asumieran una responsabilidad política tan importante, manifestaban que no estaban preparadas, que no tenían suficiente formación, que no tenían suficiente preparación, que era un cargo que les quedaba grande de alguna manera. Y este suele ser un argumento que todavía persiste entre muchas mujeres que están en el sistema político para fugarse del poder, ¿no? Para tratar de salirse de una manera inconsciente, ¿no? De creer que nunca se está lo suficientemente preparada para estar allí. Y vos mencionás que Eva todo el tiempo intentaba funcionar como un dique de contención y evitar que esas mujeres renunciaran a la tarea que ella les había propuesto. Vos hiciste un gran trabajo con el equipo también en la provincia de Buenos Aires de rastrear las voces, los posicionamientos, las ideas de estas mujeres. Pienso en Gregorio Lavie, pienso en María Granata y tantas otras. Y lo que me gustaría preguntarte es ¿qué encontraste allí? ¿Encontraste voces que permiten hablar de una formación, que permiten hablar de mujeres decididas, que permiten pensar que fueron mujeres que se fueron haciendo? ¿Qué puedes contarnos? Lo primero, Manu, que hay que decir es que, de nuevo, ¿no? Como venimos diciendo, es un campo también a seguir explorando, ¿no? A seguir investigando. Se está haciendo desde hace algunos años a esta parte, sobre todo como en algunas provincias, ¿no? Son estudios provinciales los que se están haciendo, pero todavía queda mucho por trabajar respecto, sobre todo de las primeras representantes políticas. Hay muchísimo para explorar ahí. En el caso de las 35 legisladoras de la provincia de Buenos Aires, y además decir esto, es muy notorio, muy notable cómo aquellas historias de mujeres en la Argentina, que las hay historiadoras, hay sociólogas, hay diferentes mujeres que se han dedicado a escribir una historia de las mujeres en nuestro país. Cuando se repasan esas historias, en general, cuando llegan al momento del peronismo, se arma como un agujero negro que no se sabe qué decir, ¿no? En los últimos años esto ha cambiado, pero quiero decir, incluso en autoras ligadas al peronismo, cuando llegaban esos años, lo que pasaba respecto de las primeras representantes políticas decían que eran fanáticas de Eva, que fueron puestas en esas bancas solamente para levantar la mano cuando el Ejecutivo mandaba un proyecto y que por ende no había mucho valor en estudiarlas, ¿no? Que, por ejemplo, no presentaron numerosos proyectos de leyes, entonces no hay ahí valor político alguno, ¿no? El trabajo que nosotros hicimos fue fundamentalmente intentar rastrear sus vidas, pero también ir a sus palabras, en sus discursos, por ejemplo, a los discursos que dieron entre el año 52 y el 55 de sus bancas, que hay que decir que además representantes políticas que la buena parte de ellas llegaron, como vos contás, ¿no? Muchas no tan convencidas de estar preparadas para la tarea, que asumieron esa tarea inédita en la historia argentina a la vez que enfrentaban la enfermedad y muerte de su conductora. Con lo cual es un proceso muy difícil para muchas de ellas y es muy interesante poder hacer el seguimiento de los años porque se las nota en sus primeros discursos, la comparación con sus últimos discursos y hay un crecimiento y un aprendizaje político recontra interesante, ¿no? Recontra interesante. Que además rápidamente en la legislatura y en el Congreso tienen que, sobre todo ese año se lo dedican a la memoria de Eva Perón, se dedican a dejar a Eva la inmortalidad, nada más ni nada menos, ¿no? Lo que para la historiografía se leyó como homenajes nada más y que por ende no tiene valor político, fue dejar la memoria de Perón como inmortal en la Argentina, nada más ni nada menos, y para eso una serie de proyectos de leyes. Y además fueron protagonistas también en todo lo que fue el conflicto con la Iglesia, los proyectos de ley del año 54 y 55, sobre todo fueron las legisladoras mujeres las que defendieron y hablaron en la legislatura defendiendo esos proyectos, ¿no? Y lo que se encuentra ahí es que son cosas maravillosas, ¿no? Por ejemplo, Isabel Ducó, una de las legisladoras de la provincia de Buenos Aires, ella iba a la mañana a la fábrica, era obrera textil en Hurlingham, a la tarde iba a la legislatura y a la noche a la básica, ¿no? Es decir, una vida hiperpolitizada, pero que además su decisión fue no dejar su lugar en la fábrica, ¿no? No fue solamente la primera vez que entraron mujeres al Congreso, sino fue la primera vez que entraron mujeres trabajadoras. Y la condición de clase va a ser importantísima por dos cosas. Primero, por esta disputa que dio el peronismo y que dio Eva también respecto de cuál es el saber necesario para hacer política.
por esto de que vayan las que están preparadas, ¿no? Que son las universitarias. Y cuento rapidito una anécdota. En 1960, vos me frenás porque yo a veces me cuelgo. En 1960, mujeres ligadas al gobierno de Frondizi, 5 años después del golpe, van a armar una asamblea para discutir fundamentalmente si el voto de la mujer tiene que ser o no calificado. Es decir, una marcha atrás. Porque la lectura era que no había estado mal la experiencia del peronismo de incorporar a las mujeres, lo que había estado mal era quiénes llegaron. Que había llegado la chusma, no habían llegado las que estaban preparadas. Entonces, efectivamente, este componente de clase que va a tener el peronismo va a ser va a generar muchísimo rechazo en la oposición. También hay muchos feminismos, por ¿no? supuesto. También hay muchos feminismos. Y me olvidé cuál era la segunda cosa que quería decir. Pero no importa, si te acordás, más adelante Bien. volvemos. Me interesaba retomar una categoría que trajiste, que es la de fanatismo. Bien. Es un concepto que aparece muy ligado a la figura de Eva y que está vinculado a los sacrificios que la política en sus términos implicaba, ¿no? Esta idea de, bueno, dejar el hogar, dejar muchas veces la familia, incluso el trabajo, más allá de la excepción de Isabel Ducot, era como parte de la propuesta de Eva. Y un poco lo que me interesaba conversar con vos y hacer un poco de zoom sobre esa palabra fanatismo, por un lado es fanatismo y antinomia, ¿no? Y pensar la política como una política también de exclusiones, de enfrentamientos, de antinomias. Y por otro lado, pensar si es compatible la elección política con la vida, con el hogar, con la familia, que es otro gran tema que también atraviesa los feminismos, ¿no? Cómo hacer que la actividad política no se vuelva una actividad contraria a la decisión de formar una familia, de tener un hogar, de sostener el trabajo. A ver, sí, entre las primeras cosas que me parece que resalta, pensando a Eva, ¿no? Que claro, ella trae esta palabra fanáticos muy fuerte, ¿no? Y los tibios le producen más rechazo que los oligarcas, ¿no? Y sin dudas, la antinomia atraviesa la forma de entender la política de Eva, no hay dudas, ¿no? La antinomia y diría la forma de pensar la política de Eva es una forma que pone al enemigo en el centro. Es decir, para Eva pensar la política es pensar al enemigo, ¿no? Al punto tal, bueno, que ella empieza a anticipar, ¿no? Lo que va a pasar, sin dudas, a partir de 1955. En mi mensaje llega a decir: siento tanto amor y tanto odio que no sé cuándo estoy sintiendo uno y cuándo estoy sintiendo el otro, ¿no? El amor y el odio como parte casi de una misma trama. Es interesante, Eva, porque produce las antinomias permanentemente, pero también cada tanto las confunde totalmente. Eso en La razón de mi vida está todo el tiempo. Y efectivamente ella era una fanática y exigía eso y proponía eso también para las militantes del Partido Progresista Femenino, sin dudas, porque entendía la política así, y creo que me atrevería a decir que es Eva y me atrevería a decir que es parte del peronismo más en general, por lo menos del primer peronismo, ¿no? Eso por un lado. Y después, por otro lado, venimos también desde la postdictadura para acá. Pienso en el gobierno de Alfonsín, pienso en el gobierno de Menem, en esta idea de que, por ejemplo, la economía es cuestión de técnicos, ¿no? El genial libro de Juan Carlos Torres, sus memorias como parte del equipo económico de Alfonsín, está permanentemente plagado de esa idea de que Alfonsín es el político, lo que el equipo económico hace es más bien del orden de los técnicos. Otro tanto Menem con Cavallo, ¿no? Cavallo es el técnico, Menem es el político. Bajo esta idea de que la política puede ser algo escindido de lo técnico, ¿no? Me parece que el peronismo más, el peronismo de Perón y de Eva, si se quiere, porque lo de Menem también fue peronismo, me parece que discute con esa idea de que la economía puede ser algo, o que la política puede ser algo técnico que uno hace de 9 de la mañana a 5 de la tarde, se va a su casa y deja lo político y se convierte en padre de familia aislado de eso. Lo que hace Eva, por ejemplo, es permanentemente generar una politización del hogar. Claro. ¿No? En La razón de mi vida, bueno, esta famosa, bueno, en los últimos años ha empezado a circular esta cita donde Eva dice que lo que las mujeres hacen en el hogar, criar a los hijos, lavar la ropa, servir la mesa, etcétera, etcétera, tienen que ser tareas remuneradas. Y básicas del Partido Progresista Femenino funcionaban dentro del hogar muchas veces. Quiero decir,
hay una especie de politización de la vida y politización de eso que se supone que es la esfera de lo privado y lo íntimo, donde no debía entrar la política. Lo que viene a proponer Eva y la experiencia del Partido Peronista Femenino es que eso también, ¿no? Es política. En todo caso, pensar qué derechos o qué regulaciones o qué políticas hay que tomar dentro de esa vida íntima para que no se convierta en una hiperexplotación, ¿no? Sumar la política, el trabajo, la maternidad. Y me parece que en eso es muy increíblemente anticipada Eva, ¿no? En el año 51 hablando de eso, sí. Cosas que ni siquiera estamos de acuerdo hoy, ¿no? Ni siquiera estamos en condiciones de proponer hoy. Sí, es una inundación el peronismo. Total. ¿No? Muy abrasivo, se filtra en todos lados. Es que hay una disputa por el sentido de la vida también, me parece, en el peronismo. Sí, y es muy interesante pensar por qué llevó tanto tiempo encontrar que la asociación entre feminismo y peronismo no era algo tan ilógico, ¿no? Porque durante mucho tiempo estuvimos dándole vuelta a este asunto, creyendo que eran dos corrientes que no tenían ni una historia en común, ni ninguna trayectoria, ningún trazo común. Y la verdad es que cuando una relee tu libro, cuando una se pone a explorar la historia, la historia de las mujeres y del peronismo en relación con eso, es imposible no pensar en que los grandes avances se dieron en los periodos de gobiernos peronistas. Me meto en algo que me pareció muy interesante que está en tu texto. Haces referencia acerca de los textos que fueron edificando el antiperonismo y puntualmente hablas de uno de Martínez Estrada acerca de la figura de Eva como masculinizada y la figura de Perón como feminizada. Y señalas que esa idea de Perón cobarde, Perón débil, de Perón hasta en una posición femenina, se sostuvo hasta la década del 70. Me gustaría que profundicemos un poco ahí, porque la verdad que es un dato que no conocía y me pareció muy interesante cómo el antifeminismo construye, el antiperonismo y el antifeminismo también, construye estas ideas, ¿no? Porque se cruza género y poder en una misma concepción. Sí, es el libro de Martínez Estrada que lo propone muy fuerte y también hay otros libros que Marisa Navarro llama como la base argumental del antievitismo, ¿no? Que es muy temprano. Por ejemplo, un libro de Mary Main que escribe en los Estados Unidos que se llama La mujer del látigo, ¿no? Para que no, ya con el título un poco se resume la idea, pero efectivamente la figura de Eva parece como la dominante, para decirlo de esta manera, no la masculinizada, y Perón como el débil. Sí, que es realmente interesante para pensar en términos de género, sin dudas. Nunca se podía pensar a una mujer ligada al poder o a la política, ¿no? O sea, porque si tenía poder o porque si hacía política tenía que estar masculinizada, ¿no? Es como... Quiero decir, por ejemplo, con las anarquistas, ¿no? Que también son pioneras en la Argentina en ciertas reivindicaciones, en cierta lucha respecto de género, lo que sucedía es que estéticamente se masculinizaban, pensando que hacer política era también, de alguna manera, no verse como mujeres, ¿no? Me parece que de lo que habla también esto es de la constante y permanente, incluso tardía, posibilidad de pensar a las mujeres en política, ¿no? Que si haces política o que si tenés poder o que si disputas algo, enseguida tenés que ser puesta en la figura del hombre y el hombre subsumido a la figura de la mujer, ¿no? Creo que en el caso... Después, obviamente, para otros fue al revés, ¿no? Hubo juegos con esto todo el tiempo, pero sí, a mí me llamó mucho la atención cuando leí de Martínez Estrada. Aparte lo escribe de manera muy graciosa también. Es un lindo libro para él, es un libro como de insultos, pero es todo un insulto al peronismo, pero muy bien escrito. Claro. Bueno, nada, ojalá alguna vez merezcamos un insulto de esa manera de nuevo. Me detengo en otro fragmento de tu texto en el cual mencionás que las mujeres de alguna manera, o Eva, expresa que las mujeres justicialistas imprimieron los ribetes más revolucionarios del movimiento. Y me interesaba hacer foco ahí porque es un tema que se ha discutido mucho en el presente acerca de si los feminismos resultaron redinamizadores de la política y si efectivamente se los puede pensar como un actor que suele imprimirle a la discusión pública tal vez una lógica más dinámica. Y me interesaba pensar y preguntarte si crees que hubo mayor audacia entre las justicialistas al momento de ejercer
la política, de pensar la política, si crees que fueron un elemento redinamizador para pensar esta etapa desde el 45 al 55 por lo menos. Yo creo que la figura de Eva, y para hablar de Eva necesariamente hay que hablar de la organización que ella genera, ¿no? O sea, quiero decir, se suele decir, ¿no? Es casi del orden de lo inexplicable, como una mujer de 33 años, en 6 años de vida política activa, tiene antes una trayectoria, pero de vida política activa concreta, logra todo lo que logra, y efectivamente, si Eva fue un ser excepcional, pero además logró todo lo que logró por la organización que tenía detrás, ¿no? Y que pudo hacer todo lo que hizo por la organización política que tiene detrás, que es el Partido Peronista Femenino, pero que también es el Movimiento Obrero Organizado, ¿no? José Espejo, el secretario general del 47 al 52, es un hombre de ella. Es un hombre de ella, y de hecho Eva muere y a los pocos meses es desplazado, con lo cual Eva tiene 2 brazos políticos muy fuertes. Creo que efectivamente hay algo de Eva que dinamiza mucho el peronismo. Quiero decir, Eva muere y la muerte de Eva se siente en el gobierno y se siente en el proceso político. Además coincide con un momento de crisis económica, además intento de golpe de Estado, quiero decir, es un momento particular en general, pero efectivamente creo que la muerte de Eva significa una ausencia irreemplazable para lo que había sido la revolución peronista hasta esos años, ¿no? Y se va a notar en cierto deterioro de lo que queda del gobierno, y se va a notar en lo que pasa en el 55. Me parece que ahí efectivamente lo represento en Eva porque me parece que es lo más gráfico, pero asentada en este suelo de organización de mujeres, ¿no? Y sí me parece que después sucede algo que es que interesantísimo para pensar también respecto a la pregunta que hacías antes de cómo pensaba Eva la política, cómo construyó política Eva, que Eva muere y el Partido Peronista Femenino no muere con ella, ¿no? Y eso también es interesante, que ella crea una estructura política capaz de sobrevivirla. Porque también el peronismo se suele hablar mucho de caudillismo, ¿no? De los liderazgos. Bueno, Eva crea una estructura política que la sobreviva, y la estocada finalmente que recibe el Partido Peronista Femenino es Perón en el exilio. Porque Perón en el poder, también el Partido Peronista Femenino metió 125 legisladoras en el 54, ¿no? Y efectivamente, después los intentos de revivir esa experiencia con Isabel no logran tampoco la fuerza, ¿no?, que tenía hasta ese entonces. Entonces, bueno, hay algo también de que la muerte de Eva le genera también, finalmente, un golpe muy duro a la propia organización política que ella había generado. Es impresionante la tarea que desplegó, ¿no? Si una se pone a rastrear, hasta es admirable cómo ideó organizar el Partido Peronista Femenino. Es muy, muy impresionante. Así que vuelvo a recomendar la lectura de este gran texto que lo cuenta de una manera muy, muy interesante. Queda poquito tiempo. Bien. Tengo 2 preguntas y no me decido por cuál, así que tal vez de alguna manera podamos ver si logramos completarlas. Bien. Por un lado, me interesaba pensar respecto de la explosión que ocurrió en Argentina a partir de 2015 con los feminismos y toda la ocupación del espacio público y todos los debates, y esta categoría de feminismo popular que se extendió, y me preguntaba por qué la categoría de feminismo justicialista no fue más pregnante, sobre todo en las filas de las feministas que adscriben al peronismo. Y por otro lado, para así terminar, me interesaba preguntarte ¿qué es lo que te lleva a vos a mirar esta etapa de la historia? Y sobre todo si encontrás que si hay algo de lo que vos fuiste hallando en este trabajo que eche luz sobre el presente. Bien. O que pueda ser una herramienta interesante para pensar algo de lo que nos está pasando hoy. Wow. Tenemos poco tiempo, sí. Podés elegir cuál de las 2 responder también. No, a ver, voy a tratar de juntarlas. Diría lo siguiente, y en todo caso también, Manu, para que me digas vos, porque vos sostenés el feminismo justicialista como idea muy fuerte y me parece que está buenísimo. Me parece que desde hace un tiempo a esta parte el peronismo tiene una crisis que es que ha perdido su sujeto. Como una desorientación respecto a quién le habla hoy el peronismo, y voy a esta idea. Si durante buena parte del siglo XX, por lo menos hasta 1989, 83, el sujeto del peronismo había sido la clase obrera organizada, el trabajador y la trabajadora,
a partir de la desindustrialización de la Argentina, a partir de que esa clase trabajadora ya no es la misma, que existe cantidad de desocupados, pobres, changarines, monotributistas, etcétera, etcétera, me parece que hay algo del peronismo que no termina de encuadrarse con quién quiere hacer política, con quién construye política. En este sentido, Popular parece poder querer resolver eso de una manera medio vaga, quizás, pero me parece que hoy tenemos un problema, el peronismo tiene un problema que es ese, ¿no? Se sigue dirigiendo a los trabajadores, a las trabajadoras, a quién le habla hoy el peronismo y con quién construye, me parece que es un gran tema. Por eso esto de feminismo popular quizás intenta resolver algo de ese problema que no lo resuelve. Y también porque me parece que sigue existiendo cierta tendencia de cierto feminismo a cierta incomodidad con el justicialismo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, creo que a mí sí, lo que me pasó a mí con la experiencia cuando me acerco a esos libros, y quiero decir, me pasa a mí y me parece que está habiendo una tendencia general en muchos y en muchas a volver a los textos de Perón, a volver a los textos de Eva, a volver a ese primer peronismo, reabrirlo, repensarlo, porque habla mucho de la crisis que está viviendo en el presente el peronismo, ¿no? Esta idea de que, bueno, volvamos a las fuentes a ver qué nos traen esas fuentes para pensar este presente, ¿no? No porque sea un espejo, no porque se pueda retomar de acá y de allá. Diría dos cosas respecto de aquel peronismo que nos puede, de alguna manera, ayudarnos a pensar algunas cosas de hoy, ¿no? Primero, algo de la comunidad organizada, que fue algo que también salió en la conversación, ¿no? El peronismo no es solo una redistribución distinta de la renta, una distribución distinta entre capital y trabajo, sino que también es un sentido de vida, es una filosofía de vida, y de vida no individual, sino de comunidad, ¿no? Y me parece que en ese sentido estamos en un presente tan capturado por subjetividades, donde la lucha está por la subjetividad, y el mercado está completamente, ha tomado completamente las subjetividades, que me parece que el peronismo, más de 70 años después, sigue teniendo para disputar algo ahí. Porque, insisto, me parece que el peronismo también puede disputar las subjetividades. Eso por un lado. Y por otro lado, de nuevo, lo del sujeto, ¿no? Lo del sujeto. Lo digo de esta manera. Cuando Perón llega al poder en junio del 46, la clase obrera organizada en la Argentina no era lo que era en el 55. Hay un trabajo del peronismo por homogeneizarla, darle conciencia, darle una identidad política, darle una lucha, darle... el trabajo hace un flor de peronismo sobre la clase obrera, sobre el movimiento obrero organizado, para que termine siendo un sujeto protagónico de los siguientes años, ¿no? Me parece que el peronismo, si hay alguien en la Argentina que puede repensar y rearmar a la clase trabajadora como tal, sea el trabajo que tenga, sin dudas es el peronismo, ¿no? Me parece que si hay algo que tiene el peronismo, tuvo el peronismo, es creatividad política para armar y organizar políticamente. Bueno, me parece que hay algo de eso que se puede retomar. Me gusta muchísimo tu optimismo, así que parece un gran cierre. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Manu. Por esta nota, por esta entrevista. Ha sido un gusto. Podemos quedarnos después a compartir algo y charlar un ratito más, por lo menos con la autora, que es para no perdérselas. Muchas gracias. Terminamos la segunda edición de Papas Fritas y Good Show. Muchas gracias por mirar, por estar presente, y gracias a Abra Cultural, que nos brinda este gran espacio para hacer estas conversaciones. Nos vemos la próxima.